Ayúdeme a enriquecer el estudio respondiendo a esta pregunta. ¿Ser su propio jefe tiene ventajas o no? ¿Sí tiene ventajas? ¿Podrían citar algunas? Por favor, levanten la mano y aporten. Pero levanten la mano. Sí, hermano Miguel. Uno dispone de su propio tiempo, ¿cierto? ¿Qué más? Todos dijeron que sí tiene ventajas y ahora sí, Eric. Nadie lo manda a uno, excepto en casa. Es distinto. Bueno, ¿sí? Se hace más responsable. Déjeme entender. Significa que uno, debido a que si uno no trabaja con seriedad y de forma sistemática, gana menos y uno termina haciéndose más responsable. Ah, bueno. ¿Sí, hermano? Puede hacer cambios sin mayor problema. Bueno, estoy de acuerdo con todos ustedes y quiero recalcar lo que dijo el hermano aquí en medio. ¿Su nombre, perdone? Gustavo, lo que Gustavo recién dijo respecto a volverse más responsable. Significa entonces que si ser mi propio jefe es un privilegio, tener privilegios es también responsabilidad. Y a mayor privilegio, mayor responsabilidad. ¿De acuerdo? La parábola de los talentos establece que aquella persona que recibe mayores privilegios, talentos o dones, también se le exigirán mayores resultados. Y como burdo ejemplo cito, aquellos de ustedes que dependen de un jefe en su horario laboral, se aplaude el esfuerzo que toman para llegar a tiempo al estudio de media semana. A veces no consiguen llegar al inicio, vienen corriendo para apenas poder tomar el estudio. Pero eso es un sentimiento genuino y valioso que sin duda honra al Señor por el esfuerzo que han puesto, aun cuando no depende de ustedes salir a una hora específica. Claro que en contraste no podemos decir lo mismo de aquellas personas que tienen el privilegio de decidir sus horarios, de abrir o cerrar cuando quieran y de forma recurrente, poco les importa llegar temprano o llegar tarde. Y voy a repetirlo a aquellos de ustedes que tienen el privilegio, no lo olviden, a mayores privilegios, mayores responsabilidades. Espero que esto sirva como pequeño ejemplo para ilustrar lo que Dios está por reprochar al pueblo de Israel en cuanto al enorme privilegio que tenían de haber sido elegidos como el pueblo de Dios. Se esperaba que ellos fueran luz para la moral de las naciones vecinas y ellos hacen todo lo contrario. Su displicencia ante el privilegio, dice Amós, les va a ser tomado muy en cuenta y con mayor severidad que a las naciones vecinas. Con pasión, Amós cierra las sentencias hacia las naciones, incluyendo en último lugar a Israel. Y no porque ha pecado menos, sino porque se les reprocha más. En nuestro estudio de hoy vamos a revisar esas condenas y, como siempre digo, es nuestro esfuerzo aplicar esta historia a nuestra propia historia. Eso y más en el sermón titulado Un mayor privilegio exige una mayor responsabilidad. Libro de Amós, capítulo 2. Por favor, cuando encuentren la cita, les suplico ponerse de pie para mayor reverencia. Amós capítulo 2, vamos al verso 1. Nuestro estudio de hoy, un mayor privilegio
exige una mayor responsabilidad. Verso 1, capítulo 2, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4, no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. Esta fue la última de las naciones. Ahora váyanse hasta el verso 6. Lo leí para que retomemos el estudio anterior. Verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y sigue con cada una de las condenas. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te rogamos tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos recibir edificación. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. El simple hecho de que Israel haya sido incluido en la lista del juicio contra las naciones grita que Israel es como las demás naciones. En lugar de ser ejemplo y luz en medio de tanta inmoralidad y corrupción, caen en el mismo error, repiten los mismos excesos, y entonces Dios tiene que tratarles igual que las otras naciones, y en este caso con mayor severidad, porque tenían mayores privilegios. Antes de desglosar las actitudes que desencadenaba su displicencia, debo replicar que de igual manera se espera que los cristianos, usted y yo, no cambiemos el rol de esforzarnos por ser luz en medio de tanta inmoralidad. Cabe señalar que con frecuencia al momento de nuestra conversión mostramos gran aprecio y ávidamente queremos involucrarnos en todo lo que sea posible para servir al Señor. Venimos a varios cultos, estamos orando, pero lo triste es que con el paso del tiempo, los problemas, el ajetreo de la vida, parece que nuestro aprecio comienza a disminuir, nos lleva a la pérdida de la comunión con el Señor, poco entusiasmo en involucrarnos, poco entusiasmo en ser parte del quehacer espiritual. El Apocalipsis llama a esa actitud perder el primer amor. Qué bueno que me puedo recordar a mí mismo, y quizás algunos de ustedes deberían hacerlo conmigo y preguntarse: ¿habrán perdido su primer amor? ¿Están en una especie de frivolidad cristiana? Basta con que se respondan estas preguntas y sabrán la respuesta correcta. ¿Con qué pasión lee la Biblia? ¿Está orando a diario? ¿Tiene una relación íntima con Dios? ¿Está involucrado sirviendo en un ministerio de forma sistemática y con humildad, siendo parte de un equipo? Porque algunos dicen: sí, yo estoy involucrado, con una soberbia y una altanería en donde se hace lo que ellos dicen. Eso no es servir a Dios. Cuando usted se responda a eso, entonces a gritos usted sabrá si ha perdido o no su primer amor. Haberlo perdido llevó a la nación hebrea a cometer estos horrendos pecados. Ahora voy a desglosarlos, y como hicimos en el estudio anterior, el mismo propósito: poner una lista. Los que traen en qué anotar, de nuevo felicitarles. Los de la memoria fotográfica no necesitan en qué, y aquellos que estudian en casa, a repasar todo esto. Y esos viejos de los que hablé en los anuncios, años de venir a la iglesia y sin Biblia, no sé qué recomendarles. Pero bueno, creí bueno mencionarlo. Decía, vamos a desglosar los pecados, vamos a poner a la derecha qué es lo que significa, y luego un poco más a la derecha lo vamos a aplicar a nuestra propia historia. Empecemos con el verso 6, dice:
Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué cosa? Porque vendieron al pobre por un par de zapatos. Imagínense cuánto valía una persona para los hebreos dentro de su misma gente. Un par de zapatos. Ahora, entendamos esto, porque algunos deben estar ya poniendo en sus mentes: ¿cuánto cuesta un par de zapatos? $20 si están nuevos, o 100 y hasta qué sé yo, depende de su costo. Pero digamos, $20. A los ricos de ese entonces no les bastaba con explotar a los pobres, como dijimos en el domingo anterior. No les bastaba con pagar poco, querían humillarlos. Ellos disfrutaban diciendo que esos no valen más que un par de zapatos. Así es que si en un negocio alguien me da un par de zapatos, llévese a esta persona y haga lo que quiera con él. Había que humillarlos. Eso es lo que estaban haciendo los hebreos con gente de su misma sangre, sin recordar que alguna vez ellos fueron esclavos. Así que vamos a poner aquí humillación. Es lo que hacían con su gente. Luego, vayan al verso 6 al final. Bueno, al 7. Capítulo 2, verso 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Tuercen el camino de los menos favorecidos. Esto de torcer el camino, tuercen el camino, relaciónelo con las cortes de justicia. ¿Qué era lo que pasaba? En esta sociedad, si puedo llamarle así, aunque debería llamarle suciedad, los abusos y las injusticias que se cometían en las cortes eran insufribles. Los jueces estaban ahí para enriquecerse. El sistema judicial estaba al servicio de los ricos y del mejor postor. Aunque los pobres tuvieran razón, si no tenían dinero para pagar el sistema judicial, pues tampoco era importante. Creo que si en ese entonces hubiera existido el narcotráfico, la justicia se hubiese rendido ante ellos, porque eso era lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y Dios les dice: ¿cómo pueden hacer eso? Si ustedes han sido colocados y privilegiados para que su sistema de justicia sea ejemplo a otras naciones. Pero bien, vean al final del verso 7, el tercer pecado por el que se les condena. Dice: el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Vamos a poner en tercer lugar excesos sexuales. Olvidé, aquí pueden poner en su estudio personal los versos, verso 6, verso 7 y verso 7. Excesos sexuales. Les explico lo que sucedía. Algunos historiadores creen que los padres llevaban en un ritual a los hijos a adorar a los templos de las sacerdotisas, que ya les he dicho antes, no eran más que prostitutas. Les llevaban para tener orgías sexuales, y padre e hijo con la misma mujer. Y otros historiadores han descubierto que esta nación llegó al colmo de la crueldad, que siendo gente de su propia sangre, su propia raza, como ellos eran ricos, los tenían como esclavos. Y las hijas de los esclavos, de los criados, se convertían en el objeto sexual del papá y del hijo. Sé que esto nos parece sucio, nauseabundo y aberrante.
Exactamente por eso Dios lo condena a través del profeta y dice: están profanando mi nombre cuando hacen esas cosas. Verso 8, cuarto, dice: sobre las ropas empeñadas se acuestan. Bueno, olvidé poner aquí: en excesos sexuales, padres e hijos. ¿Por qué? Ya pronto verán. Ahora vamos al cuarto pecado de esa lista, que está en el verso 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Estas son las prendas no devueltas. Les explico en qué consiste. Esto viene, voy a poner aquí prendas no devueltas para los que estudian en serio en casa. Prendas no devueltas. En la ley de Moisés se exigía que cuando alguien daba su ropa como una garantía prendaria, es decir, tenían necesidades, eran pobres y no tenían que comer en el día, o eran comerciantes que lo que compraban en el día, pues eso tenían que pagarlo antes de terminar el día, y conforme a eso poder comer. Iban pasando el día. La ley de Moisés exigía que podían dar su ropa como garantía prendaria para que otras personas en mejor posición prestaran dinero, pero era obligación al que prestaba el dinero que al llegar la noche devolviera esa garantía prendaria si se trataba de ropa, para que esa persona pobre no aguantara frío en la noche, aunque el siguiente día la llevara de nuevo. Era una especie, bien lo dice su nombre, garantía prendaria, una forma de afianzar de que esa persona pagara sus deudas. Ellos, atentos, los judíos, los que eran parte del pueblo de Dios, no solo no respetaban la ley devolviendo la garantía prendaria para la noche, sino que además la llevaban a sus reuniones religiosas, esas prendas, pero no para lucirlas, las ponían en el piso como alfombra cuando ellos se arrodillaban delante de Dios. Dios les dice enfadado: ¿cómo se les ocurre que semejante sacrilegio puede ser de honor para Dios? Si ustedes están maltratando a las personas y lo hacen para humillarlos. Entonces estas eran ofrendas vanas, así vamos a colocarle. Ofrendas sucias, quizá es un mejor nombre. Luego, en el quinto, vayan hasta el versículo 11. Verso 11. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fueran nazareos. ¿No es esto así, dice Dios? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Paren. Esto de decir al profeta no profetice es como decirle al perro guardián: no ladre. A veces cuando estamos en casa, los que tenemos esas mascotas y el perro no para de ladrar, vamos al jardín y le gritamos: ¡cállate! Si el perro pudiera hablar, me diría: ¿y entonces para qué me tenés aquí? Sin duda lo haría, porque ese es el trabajo de los perros: guardar y anunciar con sus ladridos que hay alguien extraño cerca de la casa. Bueno, estos decían a los profetas: cierren la boca, no prediquen. Es como si alguien esta mañana me dijera: hey, predicador, por favor deje de estar, ¿por qué no mejor nos entretiene con alguna historia muy motivadora, nos llena de sentimientos, nos hace llorar un ratito y después reír mucho y nos abrazamos y nos largamos? Bueno, algo como eso estaban diciendo. Sigue. En cuanto a los nazareos, ser nazareno en ese entonces era cumplir con votos en donde, cito dos rápidamente, es que no vamos a sumergirnos en todo eso. No debía tomar vino
ni tampoco acercarse a cuerpos en putrefacción. Era un simbolismo de que un hombre que se dedicaba al servicio espiritual era supuesto a ser luz en cuanto a sus costumbres. Él no podía estar siendo un alcohólico, ir a las fiestas y de pronto estar bebiendo mucho. Él debía ser un ejemplo. Y lo mismo en cuanto a cuerpos en putrefacción, cadáveres, estaban contaminados. Entonces él debía mostrar que con esa actitud se abstenía de costumbres que les contaminaran, parecido a aquellos 3 jóvenes en Babilonia que no querían comer la carne sacrificada a los ídolos, no por contaminación física, por contaminación espiritual. Esa era la costumbre. Quienes fueran profetas nazarenos o hijos de profetas y de nazarenos, es decir, quienes estaban estudiando para convertirse en eso, debían ser tenidos en alta estima, ser animados, ser aplaudidos, debían ser luz, todos debían respetarles y querer seguir su ejemplo. Al contrario, los hebreos los ridiculizaban, los motivaban a dejar sus votos diciendo: deje esas tonterías, usted debe beber un poco, usted debe empezar a tener vida social, deje tantas predicaciones de cosas feas, ¿por qué no mejor nos entretiene? En lugar de animarlos, en lugar de tenerlos en alta estima, en lugar de promover que más jóvenes fueran como ellos para mantener una moral, hacían todo lo contrario. Así es que a los que luchaban, a los nazarenos, solo voy a poner uno por tiempo, a los nazarenos los ridiculizaban. Bien. En la lista de sentencias contra las naciones, Israel está en último lugar, y como notarán, a diferencia de las otras naciones en donde la sentencia fue corta, en cuanto a Israel es bastante larga la lista. Y si me sumerjo más, sin duda voy a encontrar más, pero por cuestión de tiempo es suficiente. En otras palabras, dice Dios, ya bastante grave es lo que las otras naciones han hecho, pero ustedes como pueblo de Dios están mucho peor, y mucho peor será el castigo. Dije en la introducción de este estudio que hoy día nosotros como Iglesia de Cristo, nuestro rol es ser ejemplo para los que no conocen de Jesús. No estoy hablando de enorgullecernos y llenarnos de soberbia delante de ellos, pintándonos como personas santas contra los pecadores. Todo lo contrario, estoy hablando de que Dios espera de nosotros que de acuerdo a nuestra moral, otros quieran luchar con nosotros y que a través de nuestro esfuerzo ellos piensen, podríamos tener coraje y luchar para honrar a Dios, cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra moral. Lamentablemente, en términos generales, la Iglesia de Cristo está muy distante hoy día de hacer eso. O quizás no debo llamar la Iglesia de Cristo, es un error. Hoy día, los que dicen ser parte de la Iglesia de Cristo están muy distantes de eso, porque la verdadera Iglesia de Cristo, sin duda, ellos sí son ejemplo. La pregunta entonces es si yo soy parte de esa iglesia. Ahora, voy a aplicarlo para responderme si soy parte o no. En cuanto a los par de zapatos y la humillación que ellos propinaban a los pobres, una gran cantidad de nosotros tenemos el privilegio de tomar decisiones que afectan las vidas de otros, desde amas de casa hasta empresarios. Eso nos convierte en alguna especie de jefes, y eso sin duda es un privilegio. La exhortación es, para mí, quizás algunos deberían unirse a mí en cuanto a decir, esto tiene que ver conmigo. Yo no puedo usar mi privilegio
ante aquellas personas a las que represento autoridad laboral para humillarlas. Eso es vergonzoso y reprochable para un cristiano. No me ha sido dado el privilegio para pisotear la dignidad de otras personas. Si no me gusta su trabajo, lo correcto es pagar su indemnización con respeto. Y se acabó. Ahora, si alguno de ustedes está a punto también de decir, cierto, eso tiene razón, así es que mañana voy y le despido, le pago la indemnización y se acabó. Cuando esté firmando la carta de despido o el cheque de indemnización, por favor tome esto en cuenta. Levante su mirada al cielo y pregúntele a Dios lo que Él opina. Y si usted piensa que Dios dice, sí, despídalo, deje una familia sin trabajo, sin cómo pagar la comida para los hijos, pues está bien que lo haga, pues hágalo. Hágalo. Ya Dios le dijo, es el momento de hacerlo, hay que hacerlo, y a veces hay que hacerlo. Pero por favor no se le olvide preguntárselo a Dios. Por otro lado, ¿cómo es posible que hablemos de valores espirituales y les gritemos o digamos palabras despectivas hacia ellos? No está bien. Si tenemos el privilegio de firmar el cheque del salario de ellos, no es para que los humillemos. Es deplorable. En el peor de los casos, pregunto, si quiere su dinero o su empresa, ¿para qué haga eso? Y no digo que a los que es su dinero o su empresa tienen el derecho. Si son cristianos, usted y yo no tenemos ese derecho. ¿Es que acaso no hemos dicho que todo lo que somos o tenemos es por la misericordia de Dios? Ahora ocupamos la misericordia de Dios para maltratar a la gente y humillarla. No puede ser. Y sin dejar de mencionar a aquellos cristianos que usan palabras sucias para llamar la atención a sus empleados. Increíble. Increíble. Para usted, esas personas valen menos que un par de zapatos, porque a sus zapatos no los insulta de esa forma. A sus zapatos los limpia y los cuida. Y estábamos criticando a los hebreos. ¿Es que acaso no hacemos lo mismo cuando decimos esas groserías a la gente que trabaja para nosotros? Y esclavos maltratando esclavos, porque finalmente hay otro jefe también sobre nosotros. No puede ser que hagamos eso. Segundo, tuercen el camino. Dije que esto está relacionado con la justicia en las cortes. Como en estudios anteriores me refería a esto, por hoy solo voy a decir, ¿para qué hablar de justicia en las cortes si no empezamos a hacer justicia en nuestra propia casa y en nuestra propia vida? Cuando hagamos justicia con lo que damos a la casa, cuando hagamos justicia con cómo respetamos nuestra familia, cuando hagamos justicia con el pago de nuestros diezmos, cuando hagamos justicia con el pago de nuestros impuestos, cuando hagamos dije que no iba a hablar, ¿verdad? Y sigo. Cuando hagamos justicia con la planilla del Seguro Social, cuando hagamos justicia con todo eso, hablemos de la justicia de los gobiernos. Verso 7, los excesos sexuales, padre e hijo con la misma joven. Hace 30 años, yo creo que esto ha cambiado un poco, gracias a Dios. Vivíamos en la oscuridad del aberrante machismo, en donde muchos padres tenían la responsabilidad moral de llevar a sus hijos varones, adolescentes, donde una prostituta para que se convirtiera en hombre. Todos los padres que hicieron eso tienen razones para arrodillarse este día a pedir perdón a Dios. No solo es un acto tonto y sucio,
es un acto en contra de Dios. Ay, pastor, pero yo no sabía nada y yo creí que este cipote, si no lo llamaba, se me iba a volver loco. Pues el único loco ahí era usted. Y quién sabe cuántos traumas provocó en el chico. Porque la relación sexual Dios la diseñó para ser hermosa en su tiempo. Pero me imagino que quizás usted lo hizo pensando que era su responsabilidad y que hizo el bien. Bueno, pida perdón al Señor y busque la manera de compensar. Y sé que si lo hizo con una prostituta no puede compensar la vida de ella, pero quizás sí la vida de su hijo. Platicar con él y pedirle perdón y averiguar si usted no hizo algún daño. Ahora, espero que no suceda en ninguna de las familias de esta iglesia, pero si sucede, qué terrible que chico y papá acostándose con la chica que trabaja en la casa, en las cosas domésticas, ocupándola como objeto sexual porque ella es ignorante, porque no puede regresar a su pueblo, porque no puede hacer nada. Ojalá ella supiera que puede demandarlos y pueden ir a la cárcel. No podemos hacer eso como cristianos. Y peor aún, historias como aquella en donde la mamá descubre que el hijo está acostándose con ella. Y en lugar de poner en su sitio al muchacho, echa a la pobre señorita, a la pobre niña, la echa, no le paga, dice que es una cualquiera y que se vaya de la casa. Señora, usted es un monstruo. Como cristiana, usted o yo estamos fuera de orden. Entiendo que debió decirle que se largue de casa, pero debió indemnizarla y ayudarla porque su hijo es el que ha hecho el mal. Ay, pero ella lo permitió. Es increíble. Y voy a extenderme a aquellos papás que también, quizás Dios o quizás la vida, no tengo idea, les está bendiciendo económicamente. Y de pronto el chico o la chica llegan con un novio o una novia que no tiene la misma condición socioeconómica que ahora ellos tienen. Y ella o él ponen el grito en el cielo: ¡ay! ¿Por qué andas con esa cualquiera? ¡Ay! Es increíble. ¿De dónde hemos salido? Y claro, eso no se da en la iglesia evangélica. Yo esto en telenovelas lo he visto. Por eso estoy contando esto. ¿De dónde hemos salido? Y pienso que algunos casos, esas mujeres que dicen eso, bastaría con que haya un proyector de película de la vida real y que les retroceda 30, 40 o 50 años de donde ella viene. No digo que se aplaude si nació en una cuna de oro, pero como dije antes, esclavos lastimando esclavos. Como me dijo mi tía abuela, mira, si yo usé tenedor a los 45 años. Ahora tiene, por supuesto, tiene un tenedor de plata. Y como dijo ella, y no por eso, la señora que trabaja en mi casa no va a comer conmigo. Al contrario, me dijo. Verla a ella es verme a mí hace 40 años, cuando bajé de esa loma, sin zapatos y sin nada que vestir. Yo diría, ¿no será que los que más sufrieron tendrían la obligación de ser más agradecidos y bendecir más a los que están sufriendo? Cristianamente sí. Me he dado cuenta que desde que estoy en Amós hay un silencio sepulcral en los estudios. Finalmente,
las prendas. No, si tengo que hablar de los nazarenos. Y tiempo ya no tengo. Sigo, ¿verdad? Voy a saltar lo de las garantías prendarias como ofrendas sucias en solo decir que si vamos a traer una ofrenda, si vamos a traer ese regalito para los niños, debemos cuidarnos de que también estemos ofrendando nuestro corazón y no algo ofensivo, no algo así como, cumpleaños mi esposa hoy, me acabo de acordar, pero qué suerte, me acordé antes de entrar a la casa, enfrente el jardín de la vecina, ni siquiera el suyo, y roba una rosa. He pensado en ti todo el día, amor. Ojalá se espine con esa rosa. Cinismo y ofensa. No se trata de que usted debe tener mucho dinero para comprar un gran ramo de flores. Pudo en realidad haber cultivado esa rosa, o la pudo buscar, o pudo irla, qué sé yo, no le voy a dar ideas. Basta con recalcar que cuando una ofrenda a Dios no va con el corazón, es una ofrenda que profana, que ofende, sacrílega. Quiero llegar hasta los nazarenos en los últimos minutos, porque debo recalcar que a nadie le gusta estar solo en el lodo. Quiere enlodar a otros. Y que esa es la razón por la que hay mucha gente que cuando anda con lodo, quiere ponerle lodo a la vida de otros. Y por eso, en lugar de aplaudir a los nazarenos, los ridiculizaban. Y hoy día es igual. Cuando alguien no fuma, no dice palabras sucias en la compañía donde trabaja, es un cobarde. En otras palabras, es un santulón. El que no va con todo el grupo a tomarse una cerveza es un ridículo. La chica que se viste de forma decorosa, sin mostrar su cuerpo, es una cualquiera. Porque para ser una chica o una señora importante hay que enseñar su cuerpo, porque de todos modos con valores morales no puede atraer la mirada de nadie. Entonces que se desnude un poco para atraer alguna mirada. Eso es lo que nuestra sociedad dice. Hay que vestirse como moabita para atraer las miradas. Hay que comportarse como un hombre vulgar, hay que maltratar para convertirse en un hombre de altura. Todo lo contrario. Ahora, para los que incitan a otros a caer, como ese grupo que está fastidiando a ese joven en ese taller, la secretaria del taller se muere, está loca por el muchacho. Estoy hablándoles de un testimonio que tengo permiso de comentar sin nombres. Está loca por él. Y claro, ella siempre ha sido loca, pero hoy está más loca. Y como él me dijo, fíjese que yo creo que su pasión por mí no es por cómo luzco, sino porque estoy más joven que la mayoría, porque soy el nuevo en el taller, me dijo. Y como soy cristiano y todos me ridiculizan y me viven diciendo que soy un homosexual, porque hay varios que andan detrás de ella, pero ella quiere con él. Y uno de ellos ya le ofreció hasta pagarle el motel y todo, que le va a dar indemnización y lo que sea, le dijo. Platicando con él, él me dijo, por ratos me desespero. Me desespero, me dice, ante la presión de grupo. Bueno, no voy a hablar a los que presionan como ese grupo, ni tampoco aconsejar a los que sufren la presión de grupo. Quiero hablar puntualmente a aquellos cristianos que en forma individual hacen caer a otros. Lo repito, cristianos consciente o inconscientemente hacen caer a otros. Mire, caer usted es un grave pecado. Irse en el precipicio es muy tonto. Pero empujar para que otro se vaya con usted es doble pecado. Y con graves consecuencias. Por ello le digo, si quiere ir a emborracharse, váyase solo.
Si quiere drogarse, dróguese solo. Si quiere arruinar su vida con promiscuidad sexual, arruínela solo. Si está molesto con la iglesia, con su líder o con los pastores, váyase solo. No se lleve a otros. Deje de estar fastidiando y hablando mal de ministerios, de líderes de ministerio. Y esto no es autodefensa. Defiéndase usted solo. Porque una cosa grave es irse usted solito a un precipicio, pero cosa mucho más grave es llevarse a otros. Ese joven, esa persona, esa familia decidió ir al ministerio, decidió ir al culto, decidió ir al Cerro Verde para estar en familia. Allá están los que, no, véngase conmigo. Puede ser algo grave. Si su hijo, su hija, ahora quiere ser parte de un ministerio, o si se ha inscrito en el seminario y está hablando de ser pastor, apóyele. Y no es porque yo sea pastor, no estoy promoviendo mi llamado, estoy diciéndole que cualesquiera actividades que modelen valores espirituales y morales es algo que debemos animar y ayudar, es algo que debemos empujar, no estorbar. No vaya a ser como esa señora que le dijo a ese joven, porque se inscribió en el seminario, yendo a la universidad, y le dijo, yo no he trabajado como una mula para que termine siendo un pastor. Dios quiera que sus palabras no hayan sido escuchadas en el cielo. En realidad todas las profesiones son importantes y especiales, pero ¿cómo podemos mirar con displicencia una actividad espiritual? Nadie dijo que eso es más importante que ser doctora, que ser secretaria, que ser mecánico. Todas las profesiones son importantes. Pero cuando alguien quiere dedicar su vida para Dios, empújele, anímele. Quiera Dios que ninguno de ustedes esté en ninguno de estos ejemplos. Si lo estamos, las condenas son para que cambiemos, no para que sigamos en ello. Cuando la carreta del pecado está llena y camina sobre el lodo, deja muchas huellas y muchas veces imborrables. Y esa carreta y ese lodo con esas huellas, según la profecía, exigen castigo. La única manera es de borrarlas, es arrepintiéndonos, pedir misericordia y perdón al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos dice. Rogamos tu Espíritu nos guíe y que si hay personas sin Jesús, toque su corazón. Mientras todos oran con sus rostros inclinados y ojos cerrados, no importa cuántas veces vino a la iglesia, importa que usted y yo necesitamos a Jesús, y no importa si usted o yo hemos caído en esto, porque podemos pedir perdón y ayuda. Lo que importa es arrepentirnos y buscar al Señor. Y si esta mañana alguien dice, predicador, me gustaría buscar a Jesús, ¿dónde está? Levante su mano y déjeme orar con usted. Nadie le va a pasar al frente, nadie le va a aplaudir, Dios y usted. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que levanta su mano y me deja orar con usted y viene a Jesús? ¿Habrá alguien? Señor, gracias y todos somos salvos. Gracias por hablarnos. Despídenos en tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos media semana y perdón, me pasé 2 minutos. Que la paz de Dios vaya con cada uno.